digamos, este es un espacio, como decía Esteban, de pensamiento, de debate. Es por esto que podemos pensar también en los debates que aparecen en el mundo a partir de la situación actual. Desde ahí Judith Butler, que es filósofa y feminista, nos convoca a preguntarnos por las vidas y los cuerpos que importan, ¿no? Nos encontramos en un mundo realmente fragmentado, que se presentaba ante nosotros con una imagen ilusoria de completud y que realmente la pandemia puso al desnudo, evidenciando las profundas desigualdades en las que vivimos. En la actualidad, por lo tanto, nos preguntamos acerca de las vidas, si hay vidas que no se lloran, si hay cuerpos que se descartan. Por esto pensamos que la pandemia mundial y la disputa por la vacuna, que es la temática que nos convoca en estos momentos en el conversatorio, nos interrogan acerca del acceso igualitario a la misma, ¿no? No solo de las naciones, sino al interior de estas. Es por esto que hoy abrimos el presente conversatorio desde plenaria con 3 profesionales con un fuerte compromiso con nuestra época, con María Belén Almejún, Fernando Peirano y Horacio Micucci. En un inicio, bueno, daremos espacio a María Belén Almejún para poder iniciar con el conversatorio. Belén es doctora en biología molecular, inmunóloga, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de Ciencia Nuestra, de la Juriel y Corriente Nacional Protagonismo y Lucha. Bueno, Belén, Hola. tenés tu espacio, ¿cómo estás? Hola, gracias Sofía. Yo voy a compartir una pantalla. Gracias por la invitación, ante todo. Y voy a hablar más que nada, bueno, de las vacunas que están en curso, dado mi formación también en inmunología, ¿no? Te pido si me pueden decir si se ve la pantalla que comparto. Perfecto, ahí está compartiendo. Perfecto, bueno. Le voy a hablar a la pantalla estas cuestiones de la virtualidad. No veo sus caras, espero que sean de agrado. Bueno, el título de la charla es Vacunas, la carrera en la pandemia. Y mi idea era introducir un poco a las vacunas que están en curso y empezando por qué es la inmunidad. Creo que todos nos adentramos en cosas que no habíamos escuchado antes. La inmunidad es un proceso que sucede en el organismo con la finalidad de protegernos contra los agentes externos, bacterias, virus, toxinas. Y existen dos tipos, una que es la primera barrera, ni bien nos infectamos, la que actúa rápidamente y no deja memoria, y otra que es la adaptativa, que es en la que se basan las vacunas, que es reconocimiento específico hacia estas bacterias, virus, toxinas o agentes extraños. Y en ese caso estuvimos escuchando un montón acerca de anticuerpos, y a veces cuando escuchamos de vacunas nos hablan de otro tipo de inmunidad que deja memoria también, que es lo más importante de esta memoria, de esta inmunidad adaptativa, de los linfocitos T o células T que muchos escucharon hablar. Estos son muy importantes en el caso de virus debido a que reconocen células infectadas y como los virus infectan nuestras células y a partir de ahí se multiplican, este tipo de células que es muy importante para terminar de erradicar un virus que nos está infectando. Entonces, cuando hablamos de inmunidad en las vacunas, vamos a escuchar anticuerpos y células T. Pero bueno, ¿cómo se adquiere? La inmunidad la adquirimos activamente, naturalmente, por ejemplo, al combatir una infección o artificialmente cuando nos colocamos la vacuna. Pero existe otro tipo de inmunidad que es la pasiva, la que escuchamos también hablar en esta pandemia, la transferencia de anticuerpos de un ser humano a otro, por ejemplo, con el plasma de convalecientes, ¿no? De personas que ya superaron la enfermedad, generaron sus propios anticuerpos y pueden prestárselos a otro a través de una transferencia de plasma, ¿no? Las vacunas, en particular, se basan en mimetizar, es una respuesta activa que mimetiza la respuesta de nuestro sistema inmune ante la infección de un patógeno o agente extraño. Y bueno, la idea es que desarrolle memoria contra este patógeno y en particular memoria a largo plazo, es decir, que lo preferente es que al aplicarnos una vacuna nos dure, si es posible, toda la vida. Mucho se dice últimamente de las vacunas y su seguridad, pero la realidad es que muchos desconocemos, los inmunólogos decimos que el éxito de las vacunas hace que mucha gente se pregunte si realmente tiene que dárselas, ¿no? Y ahí reside su éxito. Desde 1796, cuando
cuando Edward Jenner, que es británico, desarrolló la primera vacuna de la historia, que fue contra la viruela, la realidad es que el desarrollo de vacunas se convirtió en uno de los usos más importantes en materia de salud pública, tan importante como el agua potable. No lo pensamos ahora, pero hace 100 años las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte en todos los países, en nuestro, en países como Estados Unidos, países que tenían más desarrollo en ese momento y países de menos. En todos eran la principal causa de muerte. Hoy las vacunas evitan más de 3 millones de muertes por año y en la actualidad existen más de 40 vacunas para una prevención de 25 enfermedades. No es menor. Pero para que estas vacunas sean seguras, los desarrollos necesitan de cumplir un protocolo. Se empieza con fases en las cuales se estudia. Por ejemplo, la primera parte de un desarrollo vacunal implica una fase preclínica, una fase donde los científicos básicos estudiamos el patógeno, el agente extraño, tratamos de conocerlo, de ver cuál es la parte más débil o más expuesta tal que sirva para un desarrollo vacunal. Cuando lo conocemos al patógeno, empezamos a desarrollar y en ese desarrollo vacunal lo aplicamos primero en animales, en una fase de ensayos preclínicos en animales que pueden desarrollar una enfermedad similar al humano. En el caso del coronavirus sabemos que hay monos, hay hurones, hay modelos animales en los cuales al aplicar el desarrollo vacunal nosotros podemos saber si es inocuo, o sea, si no causa una toxicidad o si no causa algún efecto adverso en animales, y si deja inmunidad, y además a los animales los podemos infectar deliberadamente contra el patógeno y ver si quedan protegidos frente al desarrollo de una enfermedad. Si llegan a pasarse esa fase preclínica, pasamos entonces a una fase clínica de desarrollo en humanos, en donde ya escuchamos muchas veces hablar de que la fase 1, la fase 2, la fase 3, ¿qué es esto? Empezamos con pocos humanos o pocas personas como nosotros, en las cuales aplicamos el desarrollo vacunal para saber si realmente es inocuo. Vemos distintas dosis, distintas concentraciones, y si realmente es inocuo y genera inmunidad, entonces se pasa a escalar a 200, 500 personas sanas, tal que se apliquen ellas y se siga viendo la seguridad de la vacuna, que no genere ningún efecto adverso, que sea inocua y además que logre desarrollar anticuerpos y células T de memoria en el caso de virus. Si esto sucede y realmente no hay efectos adversos y se genera inmunidad, se pasa entonces a un escalado de fase 3, en donde hay miles de voluntarios y los estudios de fase 3 en general son multicéntricos porque se necesita evaluar en distintas partes del mundo para ver distintos backgrounds genéticos, para ver distintos climas, distinta circulación del patógeno. Es necesario un ensayo de fase 3, siempre es multicéntrico. Y además, al escalar en miles de voluntarios, se sigue viendo si no se generan efectos adversos. Además, esta fase 3 es la vital en el desarrollo de una vacuna porque recién en esta fase no solo se estudia la seguridad, que es inocua y que genera inmunidad, sino que a una parte de los voluntarios no se les aplica la vacuna y se espera, no sabe cada uno si recibió o no la vacuna, se espera que naturalmente uno se infecte contra el virus o contra el patógeno y ver luego si los que recibieron la vacuna quedaron protegidos frente a la enfermedad respecto a los que no lo recibieron. Es decir, si la formulación vacunal, además de dejar memoria, es efectiva, porque hasta este momento no lo sabemos. A partir de ahí se pasa a una fase 4, que es la comercialización, pero siempre, siempre se sigue la vigilancia epidemiológica. Seguimos viendo que las vacunas no generen eventos adversos. Si lo llegara a ver, se registran y se investiga si tiene que ver con la formulación vacunal o no. Este desarrollo en general toma más de 10 años y como mínimo toma 5 como en el desarrollo de paperas. Pero la realidad es que con el coronavirus está tomando mucho menos. ¿Y por qué es esto? Primero, por un lado ya conocíamos cosas de los coronavirus y por otro lado, al estar en pandemia, tenemos una circulación viral que permite que, por ejemplo, en la fase 3, la infección de esas personas sea más rápida y por otro lado, lo que se está haciendo es fusionar fases, estudiar la seguridad en 500 voluntarios junto con la generación de anticuerpos. O sea, se fusiona la fase 1 y 2. Muchas veces vemos fase 1/2. Bueno, la realidad es que se fusionan fases, pero no se pueden saltear etapas, no se saltean etapas. Y esto es importante, yo quería dejar en claro, de que para el SARS-CoV-2 no partimos de cero. La realidad es que pandemias como el SARS y el MERS nos ayudaron a conocer el patógeno. ¿Qué es lo que sabíamos? Sabíamos que era un coronavirus, que era un virus ARN, porque lo sabíamos porque sabíamos de 4 cepas que ya nos infectaban y causaban los resfriados comunes, porque habíamos entendido cosas del desarrollo de los
coronavirus con la pandemia del SARS del 2002, con la del MERS del 2012 a nivel de ciencia básica, y además esto permitió que haya grupos que hayan empezado a desarrollar vacunas en ese entonces que se convirtieron en este momento para el SARS-CoV-2, que quedaron truncadas sus investigaciones porque al no seguir la pandemia del SARS o del MERS, la realidad es que lo que sucedió es que no se terminaron de desarrollar estas formulaciones vacunales. Es decir, conocíamos cosas de la parte básica y por eso fue más fácil pasar desde en febrero o marzo a fase 1 en humanos en algunos casos de algunos desarrollos vacunales. En particular, al 30 de septiembre, y uno lo puede seguir en la página del OMS, 10 de las vacunas se encuentran en esta fase 3 clave para saber si son eficientes, es decir, si nos protegen frente a la enfermedad. 3 de ellas se están probando en la Argentina, porque todos los ensayos, como les dije, de fase 3 necesitan ser multicéntricos y porque a pesar de que tenemos muchos contagios, esto para lo que es la prueba de vacunas hace que seamos un país a elegir porque es más fácil que se acorte la etapa de esta fase 3 al encontrarse naturalmente la persona con el virus circulando. Una de ellas es una vacuna china, la otra es la de Janssen y la otra es la de Pfizer que tanto escuchamos hablar al principio, alrededor del mes de mayo. Esta es la carrera por la vacuna que uno puede seguir en el New York Times, el tracker de la vacuna que nos dice todos los días va cambiando y actualizándose cuáles se encuentran en fases de prueba en humanos. Fíjense que hay más de 40 y hay algunas, como la china o la rusa, que se han aprobado limitadamente en su territorio para algunas poblaciones como la de salud o personal militar, que hacen como una fase 3 ampliada dentro de su propio país porque lo aprueba la ANMAT de ese país, por así decirlo. Pero es importante entender que las plataformas y los desarrollos de vacuna no son únicos. Tenemos 4 tipos de plataformas de desarrollos actuales de vacunación diferentes y dentro de los tradicionales, los que más conocemos, son los que son vacunas a virus. Son las que más conocemos desde el punto de vista inmunológico. Tenemos mucha historia, como el ejemplo de la polio, la influenza, la hepatitis A. Lo que se agarra es el patógeno, es decir, el virus en este caso, se lo cultiva en el laboratorio, se lo purifica y luego se lo inactiva con químicos, es decir, se lo mata. Y el bicho muerto es lo que nos inyectan como vacuna y eso es incapaz de generar enfermedad, pero nos permite generar una alta inmunidad. En este caso, de las vacunas tradicionales, hay 3 en China que se están desarrollando en base a virus inactivado, una de las cuales se va a producir acá. Pero existe el riesgo de producción de que si no se inactiva bien, hay que tener muy en cuenta esa seguridad, puede que al no estar muerto el virus nos genere enfermedad y eso sería complicadísimo, ¿no? Hay otras vacunas que son a partir de proteínas, que estas también conocemos mucho, y los ejemplos son como la vacuna de la hepatitis B o del HPV, y en este caso hay una vacuna que se encuentra en desarrollo de Novavax y otra muy interesante, que es la única vacuna en Latinoamérica en prueba en humanos, que es la vacuna Soberana 1 de Cuba. Estas utilizan pedacitos del virus, es decir, se produce un pedacito, en este caso del coronavirus, se llama coronavirus por su forma de corona y tiene en su membrana una proteína denominada spike o espiga, que es la más expuesta por la que entra a las células. Eso ya lo conocíamos, entonces es un buen blanco para una formulación vacunal. Entonces se usa ese pedacito, se produce en el laboratorio y dependiendo de dónde se produzca puede resultar elevado el costo. Pero la realidad es que son muy seguras, se pueden aplicar incluso a personas inmunodeficientes. Otro tipo de vacunas que se encuentran en desarrollo, que ya escuchamos un montón y son bastante innovadoras, son las de la Universidad de Oxford, CanSino, una china, la de Johnson Johnson, que acaba de entrar en fase 3, y la vacuna rusa, esa que tanto generó revuelo, pero la realidad es que todas estas tienen la misma base, que es virus modificados. Agarra un virus, que es un buen delivery, como el chico que nos trae la pizza a casa cuando llamamos por teléfono, que sabe exactamente con la dirección cómo llegar. Estos virus saben cómo llegar a nuestras células. ¿Por qué? Porque son virus del resfrío común. Ellos saben entrar a nuestras células, entonces lo que se hace es modificarlos para que no generen la enfermedad, no se reproduzcan en nuestras células, pero se les cose un pedacito de ADN del coronavirus para que lleven a nuestras células esa información y nuestras células produzcan la proteína durante un tiempito, la proteína del coronavirus, la proteína espiga. Estas vacunas, tenemos alguna experiencia previa con ébola y con virus sincicial respiratorio, pero la realidad es que no hay habiendo pasado la fase 3 y de prueba en humanos masiva, no hay todavía. Eh, hay, hay algunos riesgos de que uno pueda eliminar el vector porque es un virus del resfriado, pero la realidad es que parecen estar dando buenos
resultados parecen inocuas, excepto algún evento adverso que se registró y luego fue investigado en la vacuna de Oxford y por ahora no se asocia a la vacuna y continúan, excepto en Estados Unidos, las investigaciones, genera una buena tolerancia y la realidad es que ¿por qué llegaron tan rápido a fase 3? Había investigaciones avanzadas para MERS en todos estos países. Y por último, unas vacunas que todavía nunca tampoco fueron probadas en humanos y hay que tener bastante cuidado son las vacunas llamadas a material genético, vacunas basadas en genes, y en ese caso es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, se basan en un mensaje al que denominamos, es exactamente un mensaje, se basan en ARN mensajero, es parte del genoma viral, que no es igual a nuestro genoma, que lleva una partecita a la información de la proteína espiga. Igual que lo que sucede con los delivery de virus, en este caso, ese mensaje al ingresar a nuestras células, le dice a nuestras células que tienen que generar una proteína del coronavirus. Entonces, en los dos casos, nuestro sistema inmune la reconoce como extraña, monta una respuesta y genera anticuerpos e inmunidad. Pero la realidad es que además de que todavía no se han probado en humanos y estamos innovando, y innovar en una pandemia es un tema, el problema que tenemos es que son inestables, el ARN es muy inestable y necesitan frío, y hay lugares del mundo que no se puede llegar con una vacuna si necesita una cadena de frío controlada. Por lo tanto, y por otro lado, para que entendamos, es importante entender que ninguna de estas todavía sabemos que vaya a llegar hasta que evaluemos la fase 3. En mi opinión particular, para mí pueden llegar más de una de ellas a concluir la fase 3 y demostrar que nos protegen, pero no vamos a saber cuánto dura esa protección. Y por ahora no sabemos si protege a los grupos de mayor edad, porque los ancianos, la realidad es que tienen el sistema inmune diferente a una persona sana joven donde se suelen probar las vacunas. El tema es que en mi opinión, la vacuna real, la que vaya a durar, va a tardar años en salir y lo que vamos a poder tener es una vacuna que nos permita salir del paso, que por ahí nos genere una inmunidad suficiente, pero que en este momento vaya a permitirnos salir de este encierro en el que está a nivel mundial, ¿no? Eh, pero bueno, eso como opinión personal. Pero tenemos que tener en cuenta que además de la eficacia y la seguridad, no solo necesitamos que funcione, sino que se pueda ampliar de manera confiable para fabricar en volúmenes grandes, que no requiera múltiples dosis ni refrigeración, que les contaba, pero sobre todo a garantizar el acceso a todos, como mínimo personal de salud y personas con mayor riesgo de desarrollo de una enfermedad grave. La realidad es que este sistema debería ser una asignación global y transparente, que sea objetiva, y no estamos viendo esto en la carrera por la vacuna, donde hay un montón de biofarmacéuticas en el medio, ¿no? No hay garantía de que las biofarmacéuticas cobren precios accesibles, incluso, bueno, China había salido a decir que tenía que ser un bien de la humanidad, pero una de las vacunas chinas cuesta, dijeron, $140, algo inaccesible, ¿no? Y nosotros como país en particular no somos ni tan pobres para recibir donaciones, ni tan ricos como para reservarnos producción de antemano como hace Estados Unidos y algunos países que empiezan a comprarse los millones de dosis que están generando en este mismo momento de antemano para su propia quintita. En ese sentido, nos debemos un debate amplio como humanidad de que esto debería ser un bien general y social de la humanidad, como dijeron en algunos momentos y como se debate en la OPS, por ejemplo. En Latinoamérica yo quería hacer brevemente, en realidad quería contar esto porque me parece genial y me parece fantástico que la vacuna más avanzada latinoamericana y de destacar sea la vacuna cubana, Soberana 01. Y no es casualidad. Quiero que quede claro que Cuba destina un 10% de su PBI a investigación y salud, ¿no? Lo cual es muchísimo para Latinoamérica. La producción de vacunas es uno de los logros más significativos de la investigación y salud en Cuba, porque 8 de las 11 vacunas aplicadas en un calendario de vacunación son producidas dentro de la isla. Algo increíble. En la década del 80, Cuba vivió la epidemia de meningitis meningocóquica y desarrollaron su propia vacuna, de lo cual al exportarla a Brasil luego, les generó más de $300 millones de entrada al país. O sea que tiene una soberanía y además al exportarlas les genera una entrada de plata al país, un país como Cuba, ¿no? Donde, con las limitaciones que tiene. En el 90 además logró la producción de una vacuna recombinante de hepatitis B, una vacuna muy moderna, y actualmente desarrolló una vacuna de Haemophilus influenzae tipo B. ¿Por qué digo esto? Porque en Argentina, si bien la llegada de la pandemia vino a desnudar situaciones de injusticia social profunda que existían desde hace años, ha contribuido a desplegar nuestras instituciones científicas que de resiliencia saben muchísimo, porque convengamos que vivimos la dictadura, el periodo de los 90, el macrismo últimamente, y
desarrollamos a partir de la pandemia, desplegamos para desarrollos de kit, diagnósticos de kits serológicos, y hay al menos 2 grupos en desarrollo de vacunas en etapas preclínicas, uno en Luzam, otro en el litoral, o sea, de inmunización activa, pero todavía están en prueba en animales. Pero veamos un poco de historia, porque en el siglo XIX surgen las instituciones pioneras en la producción de vacunas. En 1887 surge el Instituto Biológico de La Plata, Tomás Perón, pero tengamos en cuenta que estamos hablando mucho antes de, por ejemplo, Cuba, ¿no? En los 80. En 1893 en la Liz Malbrán, o sea que tenemos una historia de lugares que surgieron para con la salud pública inmensa. Pero fíjense una cosa, la realidad es que el Instituto Biológico tiene la capacidad de generar vacuna de la BCG, podría generar 4,5 millones, que es lo que necesita todo el país, pero bueno, tenía una producción de 1.600.000 hasta el año 2010, pero durante el macrismo la producción de la BCG ha completamente cesado porque hubo un vaciamiento absoluto del Instituto Biológico, pero tenía la potencialidad y tiene la potencialidad de generar todas estas vacunas que muchas de ellas están en el calendario. Algo similar sucedió con el Malbrán, donde en el 2002 ha quedado truncado todo su desarrollo vacunal, de la BCG, de la triple bacteriana, del toxoide tetánico, todas vacunas tradicionales, porque nunca se ha invertido, desde la dictadura para acá hubo un vaciamiento y no se invirtió en lo que es el desarrollo de vacunas modernas, biotecnológicas. Y lo más importante, una planta productora de la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina que producía la vacuna para todo el país y durante el macrismo dejó de producirla. Por suerte este año ha retomado su producción porque es una vacuna muy necesaria y de unas características de desarrollo para una problemática local. Por eso es necesaria la soberanía en vacunas y en el desarrollo de vacunas. Pensemos que en la planta de Pergamino que produce la fiebre hemorrágica argentina tiene capacidad de producir vacunas inactivadas y además en Pergamino se hizo la fase 3 de la prueba de la vacuna, esto de que como Argentina participa en una fase 3, ya hemos participado en la historia en fase 3 de pruebas en vacunas, en particular la de la fiebre hemorrágica, pero como contraparte hemos pedido el saber cómo hacerla, porque era un desarrollo que se terminó en Estados Unidos y por eso la producción total y envasado se hace en la fábrica en la planta de Pergamino. Veamos qué pasó después, ¿no? Además de desde la dictadura para acá, de ir vaciando lo que es la producción nacional de vacunas, algo muy importante para la soberanía, en la pandemia H1N1, la producción de la vacuna de la influenza, en lugar de dársela, por ejemplo, a la planta de Pergamino, que por ser una vacuna inactivada tenía toda la capacidad de haberla producido, se hizo a través de un convenio con una empresa privada nacional, Synergium Biotech, que es la que abastece la vacuna de la gripe de vuelta. Es una vacuna activada sin no es un desarrollo que necesite una tecnología que no tengamos en las instituciones científicas estatales, ¿no? Pero sin embargo se le dio a una empresa privada y así fue una parte también del vaciamiento en cuanto a la soberanía de producción de vacunas, ¿no? Digo, para que entendamos un poco, desde el 1900 hasta la década del 70, con las dictaduras, la producción local era del 100% y se crearon capacidades públicas para producir todas las vacunas que necesitamos en el calendario. A partir de la década del 70, y con la triste historia que sufre nuestro país, la producción local empieza a ser reemplazada por importaciones de biofarmacéuticas multinacionales y finalmente, luego en el 2000, lamentablemente a partir de ese entonces, las importaciones generan hoy el 98% de las vacunas, se destruyeron completamente las capacidades públicas. Imaginemos, la última etapa del macrismo fue la que le dio el batacazo final. Así que creo que debemos preguntarnos el por qué y debemos cuestionar que en realidad en momentos como este es donde más se ve la necesidad de una soberanía en el desarrollo nacional, ¿no? De vacunas. Y bueno, y con eso termino. Me olvidé de poner el cartelito de gracias, pero espero que se haya entendido. Ahí dejo de compartir, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Belén. Muy completo. La verdad que No, muchas gracias. cosas desconocidas y difíciles de entender y de acceder en cuanto a la información. Bueno, ahora vamos a continuar con la intervención de Fernando Peirano, economista especializado en innovación y desarrollo productivo, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué la tal? verdad que primero, excelente la presentación que acabamos de escuchar. La verdad que abarcó
muchísimos puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando quiera mirar y evaluar lo que está pasando y creo que la verdad comparto los puntos además que incluía en términos de lo que María Belén señalaba como opiniones personales. Bueno, yo la verdad lo que quería contar era algo de lo que está haciendo el sistema de ciencia y tecnología, cómo se organizó para dar respuesta frente a este reto, a este desafío, a esta imposición que generó el coronavirus en modalidad de crisis, una crisis que sin duda empieza desde lo sanitario, pero rápidamente se despliega en lo económico, en lo social, en lo geopolítico. Estamos atravesando una crisis de sentido, una crisis de paradigma y bueno, posiblemente haya una restitución, pero también puede haber un cambio profundo y eso es terreno de la política porque es un terreno en disputa y dependerá mucho de lo que sepamos y podamos hacer. También voy a compartir brevemente una presentación para hacerlo un poquito más visual y que me acompañe en esta presentación. Espero a ver si están viendo la pantalla. Gracias. Siempre acá es esta soledad Perfecto. que Sí, genera sí, el sí se ve. Zoom, el Meet, en este caso, que uno no sabe Sí, bien qué estamos compartiendo. Y se Bueno, ve perfecto. sí, sí. gracias. Bueno, la primera cosa que quería señalar es que la verdad el desafío es muy grande porque el Estado no es una sola cosa, sino es la suma de muchas partes, muchas voluntades, de muchas líneas. Y creo que lo importante en esto fue que dentro de todo lo posible, el Estado argentino reaccionó de una manera bastante unificada, ordenada, oportuna, que son atributos que no hay que dejar de lado, porque la verdad que venimos de un estado golpeado por el macrismo, golpeado por también décadas quizás que el vínculo entre desarrollo y Estado se ha reescrito en tono neoliberal. Muchas veces hemos debatido con compañeros de militancia que realmente no hemos podido más que emparchar un Estado que fue formateado en los años 90. Y en el sistema de salud es quizás donde más se ve esto, un sistema de salud fuertemente fragmentado, donde de la mano del Banco Mundial llegó la directiva que la mejor manera de comprar era la compra descentralizada, con la supuesta eficacia que daba la cercanía, pero esto llevó a un sistema donde hoy es muy difícil la coordinación en las compras y el poder de compra es un gran vector de desarrollo en todo lo que es el sector de la tecnología en salud, de los medicamentos, etcétera. Quizás esa descentralización lo que más nos privó es del poder de compra del Estado como un buen vector, como decía, para ordenar. Saben ustedes que hoy compran los hospitales municipales, compran las obras sociales, compran las provincias, compran la nación, se decide en cada lugar y en cada momento de manera distinta, en un país que gasta bastante en salud, pero no luce todo lo que debería, posiblemente por ese sistema fragmentado. Bueno, en este contexto me parece que resulta destacable que en el ámbito de ciencia y tecnología, junto con las autoridades, con Roberto Salvareza, el ministro, Ana Franchi, la presidenta del CONICET, y lo que me tocó a mí al frente de la agencia de I+D+I, convinimos en armar una unidad, la unidad coronavirus, para optimizar la toma de decisiones, movernos rápido, no solaparnos, que las decisiones logren sinergia. En ese plan, una de las primeras misiones que le delegó esta unidad a la agencia fue buscar en sus 7.800 proyectos cuáles podían dar una respuesta más inmediata. Ahí detectamos los kits de diagnóstico, los kits de aparatología simple. Saben ustedes que estos kits nacen
hace más de 10 años. Nacieron vinculados a una problemática, una problemática en el campo, ¿no? Cómo saber si una plantación está sufriendo el ataque de un virus y qué virus se trata. Y en esos lugares no hay laboratorios y hay que recurrir a métodos diagnósticos mucho más inmediatos, directos, y ahí surge esta idea de distintas reacciones químicas que dan un color determinado frente a la presencia de un virus. Y la verdad que ese conocimiento científico para poder diseñar esa prueba tecnológica es una expresión bastante alta de capacidades que no todos los países tienen, que no todos los grupos de investigación. Y estos grupos de investigación, trabajando quizás en los márgenes de la agenda, empezaron a desarrollar una capacidad que después volcaron ahí donde la pobreza y la enfermedad se encuentran, a los problemas con el dengue, a los problemas con el Chagas, a los problemas con la fiebre amarilla, y Argentina empezó a desarrollar capacidades de un diagnóstico rápido, precoz, donde no había de nuevo laboratorios quizás para llevar las muestras. Y en febrero estábamos en eso, en febrero estábamos presentando y apoyando a los grupos que habían desarrollado un kit para el dengue y le pedimos a estos grupos que por favor recalibren sus test para ver si podían detectar coronavirus, le dimos unos recursos adicionales y en 60 días 4 grupos consiguieron la aprobación de ANMAT, hoy tenemos un quinto kit también con estrategias y tecnologías distintas, algunos moleculares, es decir, identifican el virus en sí mismo y otros serológicos, pueden identificar anticuerpos, es decir, cuando uno ya cursó la enfermedad o por lo menos algunos días después del inicio de la enfermedad, donde ya el cuerpo genera esta reacción e indirectamente sabemos que ese cuerpo estuvo en presencia del virus. Y la verdad que esto nos destacó en el mundo, nos ayudó a dar una herramienta más, no la definitiva, pero sí una herramienta más para lidiar con las consecuencias del coronavirus. Después, bueno, lo que hace la agencia a partir de convocatorias pudo orientar el esfuerzo de una comunidad científica en Argentina muy comprometida, donde su ideario incluye el impacto social, busca el impacto social en un número muy, muy grande de investigadores e investigadoras, y esta convocatoria tuvo más de 900 postulaciones que llegaron de todo el país con distintas propuestas de cómo generar una respuesta efectiva frente a la pandemia y apuntalar al sistema de salud, donde la convocatoria tiene un componente técnico, pero también tiene un componente político, porque imaginemos que si no hay una decisión del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, de este proyecto político hoy a cargo del gobierno, de priorizar la vida, de procurar el acceso a la salud para todos y todas, de poner eso como los valores, en definitiva, una ética de los cuidados, del cuidado de los cuerpos, de la salud, de los ingresos. Sin ese marco, la convocatoria sin duda no hubiese tenido la repercusión, no lo hubiésemos podido hacer. No es un problema solo de recursos económicos, sino es fundamentalmente de reescribir el pacto social entre el gobierno y la comunidad científica, y este pacto se reescribió muy rápidamente a la misma velocidad que armamos esta convocatoria, que el 27 de marzo ya estaba abierta y a fines de abril estaban los resultados. Esto en cualquier otro momento hubiese llevado más de medio año, más de 6 meses, y esto se pudo hacer gracias al compromiso, gracias al trabajo, a poner los elementos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Muchas veces castigados, pero realmente han hecho la diferencia. Nosotros hemos conducido el proceso, lo hemos propuesto, pero los que lo concretaron son los científicos, las científicas, las trabajadoras y trabajadores del Estado, y me parece muy justo el reconocimiento en este punto. Y bueno, también pudimos conducir parte de la ayuda o la inversión privada que ha confiado en los criterios de la agencia para amplificar estos resultados.
¿Y qué obtuvimos con todo esto? Miren, 84 iniciativas o proyectos sobre 900. Elegimos duramente porque nos quedamos, digamos, con casi el 10%, uno de cada 10 ideas solamente elegimos, y nos pusimos con un filtro muy duro en términos de que sean aportes concretos en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de la epidemia. Y estas 84 iniciativas se ordenaron en este esquema, en un esquema problema-solución, que para lo que es el métier, el expertise de la promoción científica y tecnológica es novedoso. También desde la perspectiva neoliberal se habla mucho de políticas horizontales, de llamados genéricos, de no elegir, y el Estado tiene que elegir, y constituir un problema es un desafío antes que nada también político. ¿Qué es un problema? Define y habla de la mirada política que uno tenga. Y hemos definido un problema y hemos convocado a la solución, hemos puesto plazos muy exigentes para lo que es la ciencia, un año de máximo, 60 días preferentemente. Esto pudo hacerse porque hay base, hay un antecedente, hay grupos como comentaba, el ciclo ha sido corto de evaluación y adjudicación, y hemos introducido otra novedad que puede ser obvia para muchos, pero no era la realidad de nuestro sistema de promoción, que son las evaluaciones periódicas. Cada bimestre nos estamos reuniendo con los 84 proyectos, viendo cómo avanzan y entendiendo que hay información que se va generando a nivel mundial que hay que aprovechar. A veces porque amplía y estira el horizonte de un proyecto, a veces porque desalienta y desaconseja seguir con uno que está en marcha, y en todo caso tenemos que pensar cómo reconvertimos eso en una nueva capacidad, porque nada tiene por qué desperdiciarse. Y ahí tenemos los resultados. De estos 84 hay unos 10, 12 proyectos muy interesantes, muy prometedores. Pongo solo algunos ejemplos: los kits rápidos, el suero hiperinmune basado en equino, es una reversión de lo que es el plasma de convalecientes, nada más que en este caso diseñado biotecnológicamente y utilizando un proceso biotecnológico bastante controlado, como es utilizar los equinos, los caballos, para reproducir justamente el antígeno que nos interesa luego filtrar y acompañar en el plasma. Los barbijos inteligentes, ¿no? Los textiles también pueden ser vanguardias, en este caso cuando se combinan con la nanotecnología, cuando se introducen algunos elementos de plata, por ejemplo, que inactivan los virus, y en este caso es un kit, en este caso tenemos un barbijo de uso hogareño o uso civil, porque es de tela entretejida y se está trabajando en un barbijo de telas de características tales que lo pueda usar el personal de salud. Esto se está exportando, se ha producido con el acompañamiento y diagnóstico de investigadores del CONICET, pero se produce en La Matanza y se exporta a Europa hoy. Los los respiradores automáticos, los respiradores artificiales que nutren a las terapias intensivas. Hemos visto verdaderos episodios propios de una serie de la Guerra Fría, ¿no? Cómo las agencias de inteligencia han saboteado compras para desviar embarques, hablando de una globalización totalmente insolidaria, ¿no? Las instituciones de esa globalización hoy son zombies que están de pie pero no tienen alma, no tienen vida. Todo lo que hemos pensado y nos han dicho sobre la globalización se ha desmoronado, y creo que el abordaje de un problema global como no hay otro, tal como una pandemia, ha sido desde las fronteras de cada país hacia adentro, y esto habla de un mundo que seguramente no va a ser el mismo después en este sentido. Y estos respiradores no se empezaron a fabricar en Argentina en el 2020, se empezaron a fabricar antes, se fabricaron mucho antes y con apoyo también de la agencia que me toca dirigir. En el 2011 le hemos dado a la empresa Tecme un subsidio para diseñar la bomba
de oxígeno de este respirador y en el 2017 para que ponga a punto su software. Esto no lo hace un banco comercial. Ningún banco comercial apoya a una pyme para desarrollar tecnología en salud. Y esta pyme forma parte de esas pymes que son los campeones invisibles. Una pyme que exporta estos productos a Estados Unidos, a Alemania. Parece otra Argentina, pero sin duda hay otra Argentina que no es la que debatimos y sufrimos día a día en los grandes titulares de los principales diarios. Hay otra Argentina que no solo tenemos la necesidad, sino la obligación de ir a ver, apoyarla, porque esa es la llave de salir de este laberinto del subdesarrollo. Y ahí también tenemos la electrónica y el software, que también sorprendieron. Hoy no se combate una epidemia solo con las biociencias, con las ciencias médicas o con las ingenierías. El software y la electrónica tiene protagonismo al punto tal que casi el 30% de las propuestas que recibimos era de este campo, de esta disciplina. Y fíjense que ustedes que una epidemia es antes que nada información. Información es el virus que busca replicarse y información es cómo avanza ese contagio, cómo se irradia desde los primeros focos hacia la totalidad de una población. Y la verdad que la información es clave. Lo podíamos haber hecho mejor sin duda, pero sin esta ayuda no lo hubiésemos podido hacer. La verdad que acá hay herramientas efectivas que utiliza el sistema de salud, que utilizan los gobiernos, que utilizan los ciudadanos para protegerse, para cuidarse, para intentar atender algo que es drástico, algo que se impone como un virus que está diseñado de manera evolutiva para sortear todas las vallas que nosotros imaginemos desde lo social, lo político y lo económico. Bueno, y esto es un poco la imagen, el iceberg, la punta del iceberg, porque vemos un sistema de ciencia y tecnología que es el mejor de América Latina. Y sí, lo pudimos hacer nosotros con décadas de suba y baja, de vaivenes, pero lo tenemos y hay gobiernos que lo saben apoyar y que lo saben convocar y me parece importante. Y ahí también aprender que a la ciencia se la apoya con un financiamiento continuo, previsible, constante. La ciencia avanza de manera acumulativa y la tecnología avanza de manera disruptiva y nosotros tenemos que poder dar este pasaje, esta transición desde la ciencia, ese conocimiento preciso de las leyes que dominan ciertos procesos, a esa instrumentación de las soluciones como es la tecnología, como es una vacuna, en definitiva, como es un tratamiento, y ahí estamos. Y bueno, me parece la importancia también de ser oportunos y ser tácticos. Bueno, ahí Google está atento a mis palabras, activo. Y digo, revalorizar lo estratégico, pero también lo táctico. Las políticas tienen que ser también oportunas, hay que saber moverse para estar ahí ofreciendo una solución. Termino diciendo que también hubo espacio para las ciencias sociales, los convocamos para pensar las políticas en la pospandemia. ¿Cuánto tiene esto que ver con nuevos conflictos, con nuevos actores, con nuevas categorías que es necesario y tener 6.700 investigadores que atendieron el llamado, organizados en 800 nodos, organizados en 90 propuestas, realmente tiene que ser una ventaja para la Argentina. Todo esto tiene que ser una ventaja. Tener un sistema de ciencia y tecnología fue y tiene que ser una ventaja para enfrentar el coronavirus y fue y tiene que ser una ventaja para enfrentar las deudas sociales y los obstáculos a nuestro desarrollo. Y lo mismo lo hemos hecho con la creación de empresas, porque hoy tenemos una cartera de productos y soluciones tecnológicas interesantes y queremos que sean la semilla de nuevas empresas surgidas desde la ciencia y la tecnología, empresas de base tecnológica. Y hoy vemos una demanda pujante, explosiva, en 4 casilleros de la matriz productiva.
en 4 casilleros de la economía, en el casillero vinculado al diagnóstico, en el casillero vinculado a los artilugios y artefactos para garantizar el distanciamiento físico, que no se convierta en un distanciamiento social, los dispositivos de protección personal, físicos o químicos, y lo digital atravesando el comercio, el e-commerce, pero también la producción, el teletrabajo, lo que es la educación, lo que es el entretenimiento. En todo eso hay gran demanda y tenemos capacidad para estar presentes y constituir también nuevas empresas que las necesitamos, porque no tengan duda que al desarrollo argentino le faltan actores y los tenemos que ir constituyendo, y empresas que generan empleo calificado y empresas que hacen la rentabilidad a partir de la innovación son aspectos positivos para el desafío del desarrollo que tenemos. No sé cuánto tiempo más tengo, imagino que estoy ahí en los minutos previstos. Les agradezco y quería hacer esta contribución como balance de lo que hemos podido hacer desde la agencia de I+D+I, desde las políticas de promoción de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, y la verdad que pudimos hacer un recorrido de este corto tiempo, pero muy intenso, la historia de la lucha que tuvimos que llevar adelante y llevamos adelante contra la pandemia en nuestro país. Bueno, ahora vamos a partir de la intervención de Horacio Micucci, avanzar en la presentación. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área Farmacia y Bioquímica de la UBA, especialista en bioseguridad, investigador en Sistemas de Información en Salud, SIS, integrados a la vigilancia de la salud, asesor del diputado nacional Juan Carlos Alderete, PTP, Frente de Todos. Bueno, Horacio, tenés el espacio. Estás muteado. Estás muteado, no sé si pudiste. A ver, ahí. Hay una situación, hay de conexión, ahí está. Ahí te vemos. No se ve todavía. A ver. A ver si consigo entrar. Sí, se ve Se te escucha y te... A ver. Ahí me ve, ahí ven la pantalla. Sí, sí, la presentación, sí, sí, la pantalla que compartís. Perfecto. Bueno, después de las excelentes presentaciones anteriores, que creo que han cubierto lo principal, me queda a mí desarrollar algún aspecto de la vacuna en el contexto internacional y nacional en que se produce. Y surge la pregunta si la vacuna para el COVID-19 será un instrumento de hegemonía de las potencias del mundo o un elemento de soberanía para los países oprimidos. Algo de esto había dicho Belén anteriormente. Estamos en un aislamiento y son necesarias 3 condiciones para superar con menos dolor la pandemia que estamos sufriendo. Primero, que se consiga prolongar el tiempo hasta que medicamentos, tratamientos y vacunas lleguen. Muchos critican el aislamiento, pero en realidad no era lo mismo enfermarse en marzo, en abril, que enfermarse ahora, porque van apareciendo mejores tratamientos en terapia y nos pone más cerca del momento en que la vacuna llegue. El segundo punto es importante para proseguir con esta lucha contra la pandemia, que en cada lugar la población que conoce las necesidades participe activamente. Esto no es un agregado, esto es una condición necesaria y se ha demostrado el éxito de que así sea. Yo tuve que participar en entrenamiento de bioseguridad para voluntarios en comedores, en merenderos, y allí donde se interpretaba qué es lo que había que hacer, había menos contagio o no lo sabía directamente, y ellos eran los que podían entrenar y educar a los demás. Y el tercer punto es que se vuelque el dinero necesario para paliar las necesidades
que surgen de esta situación y para tener el dinero que hace falta para los elementos que acá se están describiendo. Hace falta una nueva huella económica, no la anterior, que haga que los que lucraron con los males argentinos durante estos años, esta vez paguen lo que hace falta. Entonces hoy necesitamos imperiosamente la vacuna, pero la vacuna será para toda la humanidad, para que toda la humanidad tenga acceso sin distinción de nivel económico, poder político, raza o religión, o será un elemento de chantaje, dominación, sumisión, hegemonismo e imperialismo. Porque es importante ver en qué mundo se va a producir esta vacuna. ¿Es un mundo respetuoso de las soberanías y los derechos, humanitario? ¿O es un mundo donde un puñado de potencias rapiña y disputa por nuestros pueblos, nuestros países y nuestras naciones? Esa es la pregunta. Y muchos atribuyen a la cuarentena, al ASPO, los males que sufrimos, pero en realidad desde antes de la pandemia existe lo que estamos viendo. La pandemia ha sido como una gran lupa que ha puesto en evidencia desigualdades, injusticias y lo que está pasando en el mundo. Y en ese mundo se profundiza la disputa entre potencias imperialistas y aumentan los factores de guerra. Esto sigue ocurriendo, venía desde antes de la pandemia, porque en enero del 2020 hubo una escalada de Estados Unidos contra Irán, hubo el asesinato a distancia del general Soleimani, hubo guerras en Irak y Siria, Estados Unidos, China y Rusia aumentaron su presupuesto militar. Empezó la disputa financiera y crearon el Banco de Asia. China y 46 países, entre los cuales curiosamente están Inglaterra y Alemania, y al que ahora nos proponen ingresar. China ha propuesto la ruta de la seda, de la cual hablaré después, y en Inglaterra, Winston Churchill había dicho ya hace tiempo que si Inglaterra tuviera que elegir entre el continente y el mar, elegiría el mar, y efectivamente con el Brexit eligió el mar y no nos quiere allí, porque esa es la razón por la cual nosotros no podemos tener una industria naviera floreciente de la cual somos capaces, o no tenemos los elementos necesarios para defender aquello que pocos saben, que nosotros tenemos el quinto litoral marítimo del mundo con 6.800 kilómetros y no tenemos flota mercante del Estado que tuvimos y no tenemos una flota pesquera que corresponde a las riquezas que tenemos. Es decir, Inglaterra nos echa también de allí. Y por último, el First America, el primero América de Trump, que es el fin de la globalización como la conocimos en los 90 y en realidad es el nudo profundo del fracaso de la política macrista, que imaginaba un mundo como la globalización del 90, más fracaso más allá de los negocios que hicieron aquellos a los cuales Macri representaba. Este es el mapa de la ruta de la seda que propone China. Ahí se ve en la raya negra un ferrocarril que va de China, cruza todo Asia, Europa, el centro de Europa y termina en Madrid. Otras vías de ese ferrocarril pasan por el Medio Oriente, el Cercano Oriente y terminan en los Balcanes. Por otro lado, una ruta marítima que ahí se ve en azul, recorre todo el Pacífico, lo cruza y supone entrar por Perú, cruzar el Amazonas y desembocar en Brasil en Puerto de Azú. Otra vía de esto supone entrar por Coquimbo en Chile, cruzar todo Argentina, el río Paraná, el río Uruguay, desembocar en Brasil, en Porto Alegre. Todo esto que vemos, más el collar de perlas chino que va por el Índico y que ahora voy a ver más en detalle, pero todo esto no puede ocurrir sin una guerra. Este es en la zona Índico-Pacífico, lo que los chinos llaman collar de perlas, que va desde Hong Kong, Camboya, Malasia, Birmania, Bangladesh, Sri Lanka que con los préstamos chinos ahora está en una situación igual a la de nosotros con el Fondo Monetario Internacional. Después va a las Maldivas y de allí entra Pakistán,
el Golfo de Omán, donde está en el Golfo gran riqueza petrolera, llega al Cuerno de África, establece una base militar en Djibouti, donde está la base francesa del mismo nombre, entra y controla el Mar Rojo, penetra en el mar Mediterráneo, llega a Grecia y de allí a Madrid. La otra vía entra en África, en Kenia y Tanzania. Todas estas cosas no son posibles sin un conflicto con los Estados Unidos y con otras potencias, sin guerra. Estas marcas, estas vías rojas son gasoductos rusos que llegan por el centro de Europa y alimentan Alemania, incluso llegan a Inglaterra. En el siguiente se pueden ver los dos gasoductos que irritan a Trump, el Nord Stream por el Báltico y el South Stream que va por el sur, a Alemania. En el momento que se discutió Venezuela, Estados Unidos puso en el medio Ucrania y los rusos dijeron que Ucrania valía más que Venezuela. Pero esto es parte de la disputa internacional del mundo donde se va a producir la vacuna. Y por último, Estados Unidos, en este damero, muestra cómo se dispone para enfrentar eso, que este damero que cruza toda Europa, que se siembra en África, que se siembra en el Caribe y que rodea a China. Y aquí se ve un triángulo con una isla en el medio del Atlántico, que es la Ascensión, se une con las Malvinas, ahí cerca de Argentina, ahí usurpadas y colonizadas, islas argentinas, y se puede hacer un triángulo con la Diego García que está en el Índico, y ese triángulo en manos del enemigo con la ocupación colonial de las Malvinas Argentinas, controlan el pasaje Índico-Atlántico y Atlántico-Pacífico. En esta situación se encuentra Argentina. En este mundo, Estados Unidos en Europa bloquea a Rusia con esos países que se ven en rojo, y en este otro mapa se ve el cerco norteamericano a Rusia y China y el contracerco ruso, que aquí se ve en color granate, digamos, con distintas vías de ataque. Este es el mundo en conflicto donde se va a producir la vacuna. Ahí hay una supuesta despliegue norteamericano rodeando a China, se ve cómo rodea y cerca a China. Y esta es una imagen de lo que podría ocurrir si se enfrentaran China y Estados Unidos en una guerra local en el Pacífico. Las flechas rojas son las fuerzas chinas, las azules son las norteamericanas. Esto parece ciencia ficción, pero en un artículo del día sábado 25 de julio en Perfil, un especialista, un decano de los especialistas norteamericanos, junto con Henry Kissinger, Miss Scheimer, dijo que es posible una guerra entre Estados Unidos y China en 2021, guerra local, pero nadie sabe en dónde puede terminar. En este mundo estamos. Estados Unidos es la potencia más agresiva para nosotros, Inglaterra no se queda atrás, entre el continente y el mar ha elegido el mar y ha elegido expulsarnos de él. China aspira a expandirse también acá y combina lo que ellos llaman el soft power y el hard power, es decir, el poder duro y el poder blando, y entonces el poder liviano, el poder blando sería prometernos la vacuna a cambio de préstamos, redes ferroviarias, puertos, grandes criaderos de cerdo, lo cual es un problema para la Argentina. Pocos saben que Argentina tiene una cría de cerdos especialmente trabajados. Ustedes verán que los que compran no tienen grasa, son menos grasosos que la carne de vaca, y tenemos una situación sanitaria que inclusive supera la de Europa. Los grandes criaderos de cerdo, los grandes criaderos de aves, de pollos, y la cercanía de poblaciones pobres son una de las razones por las que todos aquellos que trabajan en cuestiones de epidemiología y de medicina social hemos pensado que la pandemia no era una situación extraña, no era un cisne negro, sino que en realidad era una situación sumamente probable, y efectivamente ocurrió con el coronavirus, pero todos esperamos siempre el peligro de una pandemia de gripe aviar. Y estos criaderos de cerdo enormes, porque
No es lo mismo, como en el caso de nuestro país, pequeños criaderos de cerdos controlables que grandes criaderos que han generado en la misma China la situación que hace poco hemos visto en televisión. Y se busca también como parte de darnos la vacuna como ayuda, que abandonemos nuestro camino independiente en energía atómica, y tampoco Rusia se queda atrás en todo esto, porque también nos ofrece vacunas. Ninguna potencia en realidad puede dejar de tener la vacuna, porque es principalmente un caso de seguridad militar para ellas. Estados Unidos hace unos años encontró en su sistema de defensa 300 vulnerabilidades y busca tener seguridades en lugar de vulnerabilidades. Entre ellas encontró la vulnerabilidad de que su provisión de tierras raras era fundamentalmente de China, que es el mayor productor mundial. Nosotros también tenemos, y eso nos hace a nosotros vulnerables y posiblemente rapiñados por esta situación. El hecho es que ellos en su política, que es de defensa expansionista, necesitan seguridad. Por ejemplo, en China van a ver que hay estudios de seguridad, de 5 vías de seguridad energética para recibir su petróleo. Pero a los países como el nuestro, en el mundo oprimido, no nos alcanza con la seguridad. Algo de esto dijo Belén recién. Debemos tener además soberanía. Nosotros podemos tener alimentos teniendo semillas patentadas e insumos extranjeros, pero tendremos una política agrícola ganadera dependiente. Debemos tener una distinta política de alimentaria, por ejemplo, que nos asegure no solo seguridad de alimentos, sino soberanía de alimentos. Por eso es muy importante lo que dijo Belén de la necesidad de producir nosotros nuestras propias vacunas y dar el ejemplo cubano, como dio ella. Y el sistema científico técnico argentino, que ha sido descrito también recién por Fernando, ha demostrado que vilipendiado, golpeado, mandado a lavar los platos, cuando hizo falta estuvo, y ha demostrado en estos meses de pandemia que puede dar respuesta y demuestra la capacidad argentina de soberanía. El profesor Ricardo Arredondo, diplomático, en un artículo publicado en Perfil que se llama Lucha por la primacía del poder mundial, dice: el peligro es ceder a la presión de los actores dominantes y caer en alguna de estas esferas de acción e influencia. Preservar el delicado equilibrio entre ambas parece hoy la mejor opción. Entonces esto nos lleva a pensar en qué mundo se va a producir esta vacuna. No es un mundo serio, globalizado, serio como dice la exdiputada Carrió, mundo serio, globalizado. Las potencias oprimen a pueblos, países y naciones y se agudizan los factores de guerras convencionales y comerciales. Este mundo está produciendo vacunas y cada potencia quiere tener su vacuna porque hace a su seguridad de defensa. En este mundo los monopolios son decisivos en la vida económica. El capital bancario y el industrial se fusionaron en el capital financiero y la exportación de capitales tiene importancia esencial. Hemos visto y vemos todos los días que hay una concepción servil en las opiniones sobre el desarrollo argentino, que piensa que solamente lo podemos obtener sometiéndonos a las exigencias de una inversión extranjera como condición de desarrollo. Nosotros creemos, como creía el doctor Adolfo Silenzi de Stagni, patriota, defensor del petróleo, continuador de las ideas de Mosconi y el general Baldrich, como también creía Mosconi y Baldrich, y como también creía Scalabrini y Ortiz, que el verdadero capital se forma en casa. Si estudiáramos cómo se desangra la Argentina, es probable que viéramos que hay 2 préstamos del Fondo Monetario Internacional de los que consiguió, entre comillas, Macri, que se van todos los días, en un año, renta terrateniente, sobrefacturación de exportación, de importaciones, subfacturación de exportaciones, como Vicentín. Es decir, todo eso podría fácilmente... hemos calculado allá por el año
2017 que el sobreprecio petrolero llegaba a 9.000 millones de dólares. Es el único país del mundo donde el petróleo sale más que su costo interno. En este mundo los monopolios internacionales se reparten el mundo y finalizado ese reparto, todo nuevo reparto va a producir nuevas guerras. En esto tenemos una diferencia con los amigos socialdemócratas que no creen tanto en que existan estas contradicciones entre los imperialismos, porque en realidad piensan que Rusia y China son países emergentes y no son tan bien. En cambio son potencias imperialistas. En esto tenemos una diferencia y por eso ellos no hablan tanto de imperialismo y hablan de capitalismo tardío. En realidad que la vacuna sea un gran negocio en este mundo para grandes monopolios farmacéuticos no es lo peor. Lo peor es que es fundamentalmente un mecanismo de expansión, de dominio y chantaje sobre nuestros países. Esto es la situación principal que nos debe preocupar. Argentina dependiente en realidad es un embudo, entra a veces más, a veces menos por arriba y siempre sale poco por abajo para el pueblo. Y como dijimos, ese embudo tiene agujeros a los lados, la deuda externa, fraudulenta, impagable, usuraria, la renta terrateniente. Hace poco la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio de Rosario hacía un cálculo de la producción de un campesino en la zona núcleo y ese campesino llevaba solo el 40% de la ganancia, el 60% restante era la renta que pagaba en el alquiler de la tierra que alquilaba. Entonces, ese embudo tiene muchos agujeros, como lo que hemos visto con Vicentín, que subfactura las exportaciones, falsea el envío de granos a Paraguay o a Uruguay, que se convierten en exportadores de nuestro grano, haciendo que esa exportación sea uno de los negocios más negros de la economía argentina. Sin embargo, cuando se intentó, y hay que volver a intentarlo, expropiar a Vicentín, salieron todos a decir que era una agresión a la propiedad privada. No es a la propiedad privada, es a ese grupo de exportadores de granos que se quedan con más de 25.000 millones de dólares al año de plata que necesita la Argentina para producir y para satisfacer las necesidades del pueblo. El proyecto de una Argentina independiente debe tener una defensa nacional patriótica y popular integral, que no es solamente balas, es también industria para la defensa, e integrada con un desarrollo industrial y agrario independiente y también con un desarrollo científico y técnico independiente. Y como dijimos, que no tenga solo seguridad, sino también soberanía. Necesitamos seguridad y soberanía en cada área, en lo sanitario, en lo alimentario y también en la defensa nacional, en un nuevo proyecto de Argentina independiente de toda dominación extranjera, como dice el Acta de la Independencia, en la cual nosotros todavía creemos, y por supuesto en la necesaria defensa nacional para ese proyecto, y también en la vacuna, porque si para ellos tener la vacuna es un tema de seguridad, para nosotros tener la vacuna es un tema de soberanía. Hoy estamos obligados a conseguir las vacunas que nos ofrecen en condiciones de rapiña, porque nos van a imponer condiciones para que tengamos esa vacuna, ya sea concesiones en el plano económico, ya sea concesiones en las compras, desligándose de responsabilidades. Nosotros hoy no tenemos más remedio que conseguir esa vacuna lo más pronto posible. Es acertado buscar distintos suministros porque va a ser condicionado el suministro. Pero como decía Belén, debemos seguir buscando nuestra propia vacuna en los proyectos que hay en curso en nuestras universidades nacionales y en los organismos de ciencia y tecnología. Hay un ensayo de producción, además de vacuna, de suero de plasma de convaleciente, en lo cual tenemos experiencia, porque cuando se desarrolló para el mal de los rastrojos antes de la vacuna,
con el doctor Julio Maistegui, la letalidad era del 30% y se bajó al 3%. Imaginen ustedes que una letalidad actual en la Argentina de 2,2 baje a 0,2. Esos son parte de las cosas que debemos seguir buscando para tener también soberanía. Yo alrededor de esto, por los condicionamientos que vamos a vernos obligados a aceptar para tener la vacuna, recordaba esa frase que dice: debe aprenderse a distinguir al hombre que ha entregado a los bandidos su bolsa y sus armas para disminuir el mal causado por ellos y facilitar su captura y ejecución, del que da a los bandidos su bolsa y sus armas para participar en el reparto del botín. Eso lo dijo Lenin en el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Hoy nos vemos obligados a buscar rápidamente esa vacuna, aunque debemos seguir buscando producirla, pero nosotros no somos como ese empresariado que vive de la dependencia argentina, que comparte con los bandidos su bolsa y sus armas para participar también en el reparto del botín. Bueno. Entonces hoy, mismo acá, hoy privilegiamos tener seguridad de pronto suministro, pero continuando la búsqueda de la soberanía de su producción estatal como parte de la lucha por una Argentina independiente de toda dominación extranjera. Gracias por su atención y gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, Horacio. Bueno, vamos de a poquito a invitar a realizar preguntas a través del chat. Vamos a dar este espacio, es un espacio ya ahora de intercambio. También encontramos puntos de encuentros, digamos, y vectores en común en las tres exposiciones, ligados a la soberanía en ciencia y técnica, a los esfuerzos por alcanzarla, y también finalmente a la planificación en cuanto a los próximos pasos a seguir en nuestro país, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Abrimos un espacio de intercambio a la espera de preguntas, pero también un espacio que permita realizar intercambios entre las distintas exposiciones, que si bien tienen que ver con una temática en común, han abordado distintos puntos de encuentro finalmente. Por lo tanto, bueno, abrimos el espacio. Sí, no, yo respecto de la presentación de Fernando, la verdad es destacable lo que se pudo lograr en estos meses ¿no? Respecto del desarrollo, de los desarrollos que en realidad muchos compañeros nuestros venían haciendo y cómo con una financiación precisa, clara y un objetivo, se determinó tener test diagnósticos, tener, ¿no? En parte empresas nacionales, ¿no? Como decías vos. Pero yo creo que eso es una deuda que tenemos, el discutir integralmente hacia dónde queremos que vaya la ciencia y la tecnología en la Argentina, ¿no? Porque muchas veces sin un eje, como era el GACTEC, que en realidad no funcionó nunca, donde discutir transversalmente qué políticas se quieren y tironear de algún eje, como sea la producción pública de medicamentos y vacunas, como decía Isturiz, que eso te tracciona desde el sistema científico básico hasta incluso la producción en sí misma, la generación de empleo, sin un eje, en realidad solamente con el debate de bases, de empresas de base tecnológica, en realidad en Argentina, tal como país dependiente, terminamos un poco en disposición de los nichos que nos dejan y a veces no sé si el rol del Estado es la transferencia de conocimiento y generación de lo público hacia el privado nada más, sino que hay que poner condiciones en eso. Creo que es un debate que nos adeudamos y sobre todo porque también, bueno, somos un país productor de, muchas veces las empresas como la que va a producir acá la vacuna AstraZeneca dice, es fácil, ¿no? La producción en Argentina porque está el saber cómo, están los profesionales. Muchas veces la Argentina es una formadora de profesionales y exportamos profesionales en el último tiempo, profesionales de gran valor agregado, ¿no? Porque son formados en un sistema público, universitario y también la realización del doctorado, del postdoc, ¿no? Muchísima inversión que hace el sistema. ¿Cómo hacemos para absorber esos profesionales? En tanto discutamos qué políticas queremos tener en ciencia y tecnología y no quedemos al servicio de las políticas o los nichos que nos dejan las multinacionales, ¿no? Digo que a veces solamente decir empresas de base tecnológica
es un problema, porque, por ejemplo, Barañao decía lo mismo, y cuando se crearon los programas de inserción fueron un fracaso, de inserción de profesionales en empresas, el Estado les pagó el sueldo y terminaron solamente 6 personas, no sé cuántas en su momento, pero ni bien salió el programa, a los 2 años eran solo 6 doctores que se habían incorporado. Y creo que hay que debatir bien los recursos de un Estado como el nuestro, en un país como el nuestro en esta situación actual, y poder tener una política integral de país de ciencia y tecnología. Es un debate, digo, pendiente, que con la pandemia me parece que se vio que si hay un objetivo claro y hay una necesidad concreta del pueblo argentino, el sistema científico y los profesionales que estamos con un orgullo muy grande, brindamos nuestros conocimientos al servicio del pueblo, ¿no? Yo en particular no me encuentro en ningún proyecto COVID, pero mi instituto sí, produciendo la proteína Spike, están algunos compañeros, y yo en realidad formo parte de lo que es la plataforma Confiar, con algunos que somos inmunólogos, dijimos, bueno, ofrecimos al CONICET el saber, bueno, y un grupo, conformamos un grupo para combatir la infodemia, por lo menos, ¿no? Como para aportar desde ese lado, pero creo que es muy necesario darnos una discusión. Digo, ahí cierro, pero me parece que Sí. en base a eso. Sí, bueno, en ese mismo sentido me parece el pensar el mientras tanto, ¿no? Hasta que llegue la vacuna, qué es lo que se viene haciendo y qué se debe hacer, ¿no? Eso podría quedar como abierto ahora para intercambiar, ¿no? Aprovechando. Sí, porque en realidad la producción de una vacuna lleva mucha inversión, ¿no? Los grupos que están en estadio preclínico, después si quieren escalar humanos, necesitan una inversión grande del Estado. Ujú. No sé si... Sí, Ajá, un Fernando. poco. No, quería retomar. Yo creo que un sistema de ciencia y tecnología que realmente aporta al desarrollo es un sistema que se va a expresar de múltiples maneras. No podemos de ninguna manera creer que hay un solo canal o un solo modo en que esa capacidad se va a traducir. De hecho, yo muchas veces expresé que Argentina es un país que tiene su desafío muy asociado a poder combinar tres piezas de un rompecabezas que no es tan habitual que esté presente, que es los recursos naturales. Argentina no es un país rico en recursos naturales, pero tampoco pobre, estamos en mitad de tabla y tenemos que saber que con los recursos naturales solo, con su explotación, la renta que puede generar, no nos va a alcanzar nunca para atender las necesidades que tenemos, como sí puede haber otros modelos muchas veces eh, puestos como ejemplo, ¿no? Lo que tiene la riqueza natural que tiene en términos per cápita, Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Canadá, incluso Chile, con su cobre. Chile genera exportaciones de cobre en términos per cápita en 3 veces mayor a lo que representa la soja en Argentina. Y así que entonces nosotros tenemos que salir rápidamente de esa mirada sobre un país que tiene abundantes recursos naturales. La verdad no los tenemos, digo, repito, no somos pobres en capital natural, pero tampoco sobreabundantes. Y además tenemos los recursos naturales no es una categoría estática, la tecnología misma los va cambiando, el protagonismo y la importancia que puede tener el litio hoy no era la importancia que tenía décadas atrás, así que hay que tener esa mirada. También tenemos una capacidad, otra de las tres piezas de rompecabezas, está vinculado a la tradición productiva. Somos un país con un know-how, un saber hacer, y me parece que eso también habla de una tradición obrera, de una tradición empresaria, pyme, de empresas también grandes, nacionales, y que tampoco nos va a sacar de donde estamos la industria, el agro, la producción. La verdad tiene obstáculos estructurales este modelo de desarrollo que expresan esos actores, y la verdad que tenemos que convencernos que tampoco es con más empuje y promoción al agro, a la industria, tal como a los servicios, tal como está planteado hoy, el modelo de desarrollo alcanza. De hecho, este modelo de desarrollo se viene deshilachando y ha dado como resultado esta pobreza estructural que no perfora el 25% de los argentinos. Y la verdad que tenemos otra tercer pieza, que es el sistema de ciencia, tecnología y universidad. También incluyo acá la universidad.
y tampoco nos van a sacar los científicos y los universitarios adelante por sí solos, no tienen con qué, no es la posibilidad, no es un modelo de desarrollo lo que puedan hacer ellos desde sus laboratorios o las aulas. Un poco el desafío es cómo combinamos estos tres elementos. Cuando ponemos proyectos donde se combinan los recursos naturales, el know-how productivo, la ciencia, la tecnología y la universidad, ahí aparece un potencial, un valor agregado, una forma de generar riqueza con sus costos y sus beneficios, con otros equilibrios de los que habitualmente predominan en nuestra economía, y ese es un poco el camino que tenemos que construir. Un camino que se expresa sin duda en otra estrategia de propiedad intelectual, en otra estrategia de transferencia, en la estrategia, la verdad, yo creo que ha sido buena la experiencia de las empresas de base tecnológica, pero pequeña, pequeña, es sin duda una gota en el mar, pero las que lo han hecho han sabido pasar del laboratorio a los hechos, del laboratorio a las soluciones. Una historia de combinación de piezas de rompecabezas que también necesita de otras herramientas, no alcanza la promoción en el apoyo a la formación de recursos humanos o los subsidios que puede dar la agencia. Tiene que tener una política integrada con programas de I+D en otros ministerios, con una lógica de las compras públicas en muchos aspectos claves, en los proyectos que el Estado puede emprender y cómo eso estructura esta combinación de recursos naturales, producción, ciencia y tecnología. Realmente creo que no vamos a coincidir en todo, pero yo escuchaba ahí que el desarrollo argentino se juega y está fronteras adentro y coincido. No lo podemos ir a buscar a ningún lado del mundo, no esperemos la invitación a desarrollarnos porque no va a llegar de la mano de ninguna potencia y sin duda la geopolítica es también una pieza a insertar en ese rompecabezas del desarrollo. Pero bueno, me parece que mucha de la responsabilidad está en nosotros, todavía tenemos mucho camino por recorrer con capacidades propias antes de entrar en los conflictos que implica desarrollarnos en un mundo geopolíticamente muy complicado. Pero hay un margen importante. Nosotros somos un país que en esto del modelo de desarrollo creo que se ha agotado. Me parece que tiene que ser un modelo mucho más verde, un modelo mucho más exportador y un modelo incorporando nuevos valores como es la participación de la mujer, que son valores que tenemos que poner como pilares de este modelo que tenemos que rearmar para poder justamente generar empleo, generar oportunidades para Ajá, que las ajá. carreras sean acá en el país. Bueno, llegaron algunas preguntas, en realidad están como más ligadas a cuestiones más, digamos, de lo diario, de cuestiones de las preocupaciones que recorren en la población, ¿no? Que creo que es una parte muy interesante de este conversatorio, es poder justamente ir hacia las necesidades y las interrogantes que se abren en nuestro pueblo en relación a esto, ¿no? Bueno, una de las preguntas dice, me preocupa cómo nos llegaría a todos las vacunas. Se comenzaría, he escuchado, con los mayores y personal de salud y el resto cuando tendría que seguir con cuidados para no contagiarse. Respecto de esto, también otra de las preguntas dice, en el mientras tanto, a la espera de la vacuna, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Cómo enfrentamos estos momentos de crecimiento de contagios y aperturas sociales? O sea, son dos preguntas que están muy relacionadas con el hacer diario, ¿no? En relación también a cuestiones prácticas y de protección también, y luego esto, ¿no? ¿Cómo sería una vez que lleguen las vacunas, cómo es la planificación respecto a la población y la distribución? Está abierto, no sé si quieren. No, dejo a los profesionales más cercanos Ajá, a la salud para que contesten. Simplemente destacar que en Argentina una de las incertidumbres está despejada, que es que el Estado argentino va a cubrir el costo de las vacunas para todos.
Ajá. Esto vamos a seguramente escuchar noticias en los próximos meses de gente que se endeuda, se hipoteca, que vende cosas para poder vacunarse. Por suerte tenemos un gobierno que sabe que esto es un derecho y no un producto y lo va a garantizar. Pero las demás recomendaciones me parece que hay gente más autorizada en este panel. No sé. Horacio, tal vez. Sí, Ajá. yo, me parece que hay un punto que es de discusión que engloba todo. Em, Argentina tiene, nosotros venimos de un mundo que no es un mundo de derrota, yo no coincido en eso, venimos en un mundo de explosión popular. Antes de la pandemia tuvimos Chile, Ecuador, tuvimos lo que pasó en el medio de la pandemia con el asesinato de ese negro en Estados Unidos que provocó movilizaciones hasta en Europa. No venimos de un mundo tranquilo y no va a seguir siendo un mundo tranquilo. La Argentina tiene una diferencia con respecto a los otros países, que es los movimientos sociales, particularmente los cayetanos, que se generaron en este país. Y mucho del sostenimiento heroico, yo creo, de este aislamiento sanitario, se debe a la conciencia de un amplio sector social que se encuentra ubicado por allí. Los movimientos sociales hacen la diferencia en la Argentina. Y eso vale para mantener el ASPO, pero también vale para cómo se va a utilizar y distribuir esa vacuna. Sin la participación de todos esos sectores que la Argentina tiene y que en muy pocos países en el mundo tiene algo parecido, que son esos movimientos sociales. Los cuerpos delegados en la fábrica no son una cosa frecuente en el mundo como estructura sindical. Los movimientos de base que existen en la Argentina y la tradición de ese tipo que existe es la diferencia con los otros países del mundo. Ese es un punto que va a tener importancia en cómo vamos a ir manejando la vacuna. No va a ser fácil que la consigamos para todos, va a llevar tiempo, va a llevar condiciones, va a llevar mucha lucha, pero es importante la participación. Ahí tenemos una diferencia que se manifiesta. Hoy creo que por ahí creo que la señora de Duhalde ha dicho que no puede ser ese movimiento social y funcionario, y ya ha dicho que es un estorbo, porque ella piensa en una organización de arriba para abajo y nosotros pensamos en una organización de abajo para arriba. Ese es el primer punto que habría que cambiar del viejo modelo. Ese es el viejo, es lo que algunos llaman democracia participativa y nosotros llamamos democracia grande. Ese es un punto importante para tener en cuenta y que no vale solamente para los sectores de los barrios más pobres, vale para todos los sectores de la Argentina. El segundo punto que hace a lo que hablábamos recién, es que pensar en cambiar el modelo implica cambiar la estructura que tenemos. Ya no es una cuestión del presente. Belgrano diferenciaba el campesino del terrateniente. Belgrano, en su parte fisiócrata, pensaba que el terrateniente era un parásito que perjudicaba al campesino productor. Y Artigas, todavía se puede encontrar en internet el estatuto de 1815, donde divide el Uruguay en suertes de estancia, dice, de 2 leguas por 2 leguas y media, distribuyéndola, empezando por los más pobres, los gauchos, los negros, los mestizos, los indios y las viudas, dice, lo pueden encontrar en internet. Son viejas historias que tienen que hacerse realidad alguna vez. Yo escucho hablar muchas veces de que el éxito de Corea del Sur es su desarrollo educacional, científico y tecnológico. Yo escucho decir eso y creo que ustedes también han escuchado. Yo los invito a leer los trabajos de estudios profundos sobre lo que pasó en Corea del Sur. Corea del Sur, antes de hacer el desarrollo científico y tecnológico, basándose en la derrota japonesa y con una dictadura horrenda, expropió a todos los latifundios japoneses en Corea del Sur sin indemnización y a los coreanos del sur con indemnización. Y el Estado se hizo dueño de esa renta agraria que fue la base del pago del desarrollo científico y tecnológico. Porque en algún momento vamos a necesitar dinero. Entonces, nadie dice que Corea del Sur hizo una reforma agraria.
y en la Argentina se considera algo terrorífico, y pueden estudiar cuántas hubo en los países europeos, en Estados Unidos mismo, desde la primera, ocupar territorio en base al genocidio indio con las carretas. Entonces alguna vez hay que plantearse dónde que el Estado tiene que adueñarse de esos 25.000 millones de dólares anuales que implica la renta terrateniente, que después van a la especulación financiera. Alguna vez hay que pensar en que los bancos no pueden seguir ganando. Alguna vez hay que pensar que no puede ser que la industria del medicamento argentino exporta por 900 millones de dólares e importa insumos por 1.600. Es decir, cuanto más vendemos, más dependientes somos. Ni hablemos de los monopolios de exportación de cereales, que se nota que apenas se intentó tocar a Vicentín, fue un escándalo nacional de comunismo y atentado contra la propiedad privada, igual que lo que están diciendo ahora con el impuesto del 1% a las grandes fortunas, que perjudica a 9.000 personas en todo el país. Y no es el kiosquero de la esquina ni el librero, como ha dicho en televisión Eduardo Feynman. Entonces me parece que esa es la cuestión, de que si nosotros no vamos a esas modificaciones de fondo que hacen otra política, nos vamos a encontrar enredados siempre misma, porque no hay posibilidades de aumentar el monto de dinero manteniendo el desangre anual, que significa dos préstamos del Fondo Monetario Internacional, fácil, y después además satisfacer la necesidad del pueblo. Es casi diría una conmovedora ingenuidad pensar que eso es posible sin tocar a nadie. Alguien debe pagar. Alguien debe pagar. Y yo no estoy de acuerdo a mí me han dicho que lo dijo hoy la señora o ayer, la señora de Duhalde, no estoy de acuerdo en que los que han luchado todos estos años tengan que irse a su casa a esperar que le tienen las dádivas. Yo creo que se han ganado el derecho a participar en las decisiones. Yo creo que hay un compromiso con esos sectores que han participado en la derrota de la política de Macri en las últimas elecciones. Yo me parece que ese es el primer punto a ponernos de acuerdo, porque si no vamos a pensar que de pronto desarrollando la ciencia, nosotros necesitamos controlar el petróleo, no solo por controlar la energía, no solo porque tenemos que terminar con ese negocio, porque es necesario controlar, no solo desde el punto de vista de la defensa nacional, como pensábamos Connie, porque si yo no controlo la energía, no puedo desarrollar la industria nacional. Y no me refiero a la industria estatal. El Estado tiene que controlar palancas clave para facilitar el desarrollo de una industria. Eso es necesario, y así varios puntos que son en ese sentido, Horacio, también hay una pregunta que podemos integrar a este mismo debate. Dice, ¿qué se necesita para avanzar con la integración y articulación de las políticas de ciencia y técnica con una política de desarrollo más integral con el resto de los sectores? Por ejemplo, el tema de las compras del Estado que se mencionaron. Sí, la verdad estamos, no, yo lo considero que es recién empezamos, ¿no? Este camino de recuperación, de poner a la Argentina de pie, es un tema que estamos estudiando y avanzada, ya en un estadio avanzado, de cómo este instrumento se suma al menú que tiene hoy la promoción en ciencia y tecnología, pero también necesitamos no un INVAP, necesitamos tener 8 o 9 INVAP en distintas nuevas, no sé, ciberseguridad, y que preste servicios primero a otras áreas del Estado y después también al sector privado, y que sea un espacio de formación de gente que no se va a poder formar en el CONICET, porque la tecnología también tiene una lógica de formación distinta a veces que la que hemos sabido construir exitosamente en el CONICET. La verdad, el avance del área de la disciplina informática ha sido muy bajo, y me parece que hay que tener otros modelos. Lo que no podemos nosotros acotarnos es a pensar que con una sola acción vamos a resolver las trabas que hoy tiene el desarrollo argentino. Al revés, tenemos que pensar en un modelo múltiple, de no por eso un INVAP que haga todo, sino un INVAP que esté vinculado seguro a la informática o a la inteligencia artificial, a la biotecnología. Cuando hace años atrás
participé en el impulso de ITEC, habíamos imaginado ITEC, ATEC para agro, STEC para salud, ahí hay modelos de empresas o alianzas con empresas que le puede dar lo mejor de la investigación científica y tecnológica, la mirada de largo plazo con el management y la gestión de soluciones que requiere el desarrollo. La verdad que ahí yo insisto que al desarrollo argentino le faltan actores, le faltan más centros tecnológicos que asistan a las pymes. No es un modelo que pueda resolver el INTI con su estructura actual. Así que tenemos que ser más audaces, más rápidos en generar esas nuevas estructuras que van a acompañar a la voluntad y a las políticas públicas de los ministerios. Pero necesitamos ampliar mucho más la red y bueno, retomo, digo, porque no quiero que quede pendiente, creo que hasta que llegue la vacuna tenemos que apostar a que llegue antes un tratamiento es muy importante, quizás más importante que la vacuna, y mientras nos tenemos que seguir cuidando como se pueda, porque hay tensiones, como decía, es una crisis sanitaria, pero también política y social, se entiende que hay que encontrar algunos equilibrios, hay una certeza que este coronavirus nos obligó a entrar en una cuarentena y esa cuarentena se va a salir, entramos todos juntos, pero no vamos a salir todos juntos, se sale cuando se puede, como se puede, y también las políticas públicas tienen que ordenar esa salida de la cuarentena. Algunos ya tuvieron que salir por obligaciones, hacen cuarentena comunitaria, me parece que los argentinos y argentinas están siendo responsables en el cuidado en líneas generales y que bueno, esto dio lugar a otros equilibrios. Lamentablemente el virus es inevitable, para la pandemia no hay tratamiento ni cura hoy. Esto tenemos que ser conscientes y está afectando a los países más ricos y a los más pobres. La verdad que en esto es biología, nos iguala a todos. Acá las grandes fortunas no protegen a nadie, le pueden dar algún acceso distinto a algún recurso, pero estamos todos vulnerables. Y bueno, en definitiva creo que tenemos que esperar lo bueno, que sabemos que hay una solución y lo bueno que sabemos que la ciencia y la tecnología va a dar la respuesta definitiva a esto y que Argentina, todos los caminos, todas las discusiones, todos los puntos de la agenda que en el mundo se discuten como soluciones a la pandemia, Argentina tiene equipos de investigación que están ligados a eso, en algunos casos con gran protagonismo, en otros con menor protagonismo, pero en todos los casos al menos la información rigurosa, precisa, la tenemos gracias a tener un sistema de ciencia y tecnología diversificado, bien apoyado, y me parece que son ventajas al momento de tener que enfrentar una situación así. Bueno, muchas gracias. Ahora ya estamos cerrando el encuentro, así que Belén, ¿querés decir unas palabras en este último intercambio? Sí, en realidad respecto a las preguntas que se fueron haciendo y como para cerrar, yo creo que obviamente las medidas que se fueron tomando de ASPO eran las necesarias porque obviamente no hay tratamiento ni vacuna. Después el Estado ha puesto plata en los sectores que más lo necesitaban. Obviamente hay sectores que necesitan sí o sí salir para ganarse el mango, pero bueno, después hay una apertura, yo creo que hay una responsabilidad social porque somos nosotros los que modelamos la curva, no existe un pico, existen múltiples picos, creo que las medidas de cuidado tienen que quedar súper claras, tiene que haber, veo muchos, sobre todo hombres, con el barbijo debajo de la nariz y me pregunto si no es un atentado a la inteligencia. Entonces yo creo que tenemos que reforzar las medidas de cuidado, el distanciamiento y no salir y no hacer actividades que uno no son estrictamente necesarias. En ese sentido habría que ponerse también, obviamente ponerse en el lugar del otro, pero ponerse a cuidarnos nosotros para cuidar al otro. Y en cuanto a la llegada de un tratamiento o una vacuna, ojalá funcione el suero hiperinmune. Yo en un momento hasta tenía era cuasi fe lo que le tenía al suero hiperinmune, había perdido toda objetividad científica, digo, porque el plasma de convalecientes lamentablemente depende de la cantidad de anticuerpos y este virus, te digo, Horacio, la cantidad de anticuerpos que 3 de cada 7 donantes no generan anticuerpos y además duran muy poco. Así que no estamos en la misma situación que con el mal de los rastrojos. Bueno, nada, que creo que
hasta que llegue un tratamiento, que Argentina está desarrollando tratamiento propio como el suero hiperinmune, e incluso en el Malbrán se están inyectando caballos. Creo que, o que llegue la vacuna, creo que nos debemos cuidar al resto, debemos hacer una acción donde los movimientos sociales han tenido mucho que ver, porque si bien el virus nos afecta a todos, sabemos que los sectores vulnerables de nuestra población son los que tienen que salir a ganarse el mango y es donde el Estado tiene que inyectar la plata, y para eso creo que para alinear un poco todo, el impuesto a las grandes fortunas va a hacer que podamos darle como que el Estado también pueda inyectar plata en esos sectores que no les queda otra más que enfrentarse al virus todos los días, ¿no? Hay gente que puede elegir y otros que no pueden elegir, y en el sentido de que la vacuna, para cerrar, si llega, va a tener que estar en las poblaciones más vulnerables porque son a las que afectan, el personal de salud, que es el más expuesto, o los adultos mayores, que son los que están teniendo más complicaciones, porque si bien existen las comorbilidades, se ve que la edad mayor a 60 años ya deja de importar si fuiste diabético, si sos diabético, si sos fumador, la edad en sí misma es un factor de riesgo y tenemos que cuidarlos y cuidar a ellos. Y bueno, nada, en ese sentido creo que lo que dijo Ginés me parece muy importante, y es que en un momento él dijo que de llegar la vacuna y aprobarse en Argentina deberíamos ver cómo obtener el saber cómo, como se hizo con la de la fiebre hemorrágica argentina, y producirla nacionalmente. Si es una vacuna inactivada, tenemos todos los recursos para hacerlo. Bueno, Eso. muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias a todos. No, Esteban, gracias a ¿querés ustedes por invitarme. cerrar? Ajá. Yo quería agradecer profundamente porque fueron cada uno de ustedes de un nivel de contacto con el conocimiento, con desarrollos que en algunos casos de información compleja, de diferentes abordajes y la claridad y la legibilidad de cada uno de los objetivos que intentaron poner en discutir las diferentes tensiones que se dan alrededor de el desarrollo y el acceso, en este caso, a una vacuna que nos proteja, ha sido muy, pero muy claro, y también nos ha dejado, digamos, nuevas preguntas, ¿no? Porque en cada uno de los casos ustedes han recorrido, digamos, este conocimiento, pero también han abierto muchas preguntas de manera muy inteligente. Hay algo que me desvela a mí como diseñador, como persona que trabaja en el diseño de información y en la comunicación. Uno de los temas que me desvela es, primero, cuando se dice la falsedad de que hay problemas de comunicación, ¿no? Que el gobierno o las instituciones en algunos casos comunican mal. Yo creo que a nivel social, en muchos casos, tal como dijo recién Belén, digamos, es un ataque a la inteligencia pensar que algo que se utiliza, digamos, como un tapabocas y un tapanariz, puede tener algún efecto si lo tengo por debajo de la pera o por debajo de la nariz. Es como que hay una corriente desde el punto de vista de conductas sociales que son negadores de la evidencia, y por más que la comunicación, la información de alguna manera esté disponible, en muchos casos, digamos, esa negación de la evidencia, digo, la corriente de terraplanistas, pero que en este caso podrían ser anti algo, anti cuarentena, anti vacuna, son adoradores, digamos, de una especie de relato ficcional que los lleva de alguna manera a una especie de suicidio personal y colectivo en términos de algunas de las cosas que hacen. A veces influyen en decisiones que marcan la política o marcan la economía, su trabajo o lo que fuera, y en este caso la vida, ¿no? Porque las decisiones de no tomar, digamos, los recaudos, de no aprender a que vamos a tener una nueva manera de vida en términos de los cuidados, y eso centralmente las comunidades que quizás tienen más vulnerabilidades han dado muestras del saber solidario de cooperación, porque en muchos de los casos, aún siendo muy dificultoso, digamos, generar procesos de aislamiento por
por los lugares en donde justamente viven. Así todo, digamos, y con esa necesidad de la salida, de hacer el mango, salir a trabajar, etcétera, han generado grandes espacios de contención y también de cuidado. Yo creo que tenemos por delante, no sé, Sí. cada uno hace su cuenta, si son 6 meses, 8 meses, un año, lo que fuera, y es comprender una nueva manera de cuidado. Sí. Es Y como Esteban, el disculpa, vivo. en relación a esto que decís, muchos de los lugares de donde se pudieron conformar los comités de crisis, permitieron esto justamente lo que vos planteás en lugares, digamos, de grandes dificultades económicas, tomar, digamos, las cuestiones en relación al cuidado frente a las dificultades del aislamiento, de llevar adelante el aislamiento. Sí, sí. Así que también la contribución, hay que decirlo, de científicos y de científicas para desmontar las manipulaciones, las noticias falsas, pero que ya no son noticias falsas solo producidas por alguna cueva, digamos, de trolls o de call center o de donde surja, sino en muchos de los casos recorriendo canales que son medios de información social, o sea, porque los medios de comunicación o sea, tienen una delegación del Estado para construir conocimiento, y yo diría que en su mayoría cuando recorremos muchos de esos espacios, yo diría, en principio serían penalmente responsables de la desinformación, ¿no? Y eso realmente es un tema que en algún momento también habrá que pensarlo, porque muchos de los desafíos que ustedes justamente plantearon también tienen que ver con esas concepciones de conocimiento. Y Plenaria intenta abrir justamente más preguntas y también llegar no solo a quienes de alguna manera tenemos una concepción, una corriente en términos de pensamiento y de desarrollo, sino también intentar dar respuestas a aquellas personas que por alguna razón hoy escuchan, digamos, la negación de la evidencia. Por mi parte nada más, agradecer muchísimo también a Nahuel, que estuvo en la técnica. Hoy fue difícil, digamos, fue de una adrenalina muy grande porque a veces las máquinas funcionan mal, o las conexiones o lo que fuera, pero bueno, ha sido un placer escucharlos y estar compartiendo aquí con Sofía la moderación de este espacio. Muchas gracias.